Te preguntaba en el fondo que, bueno, el movimiento feminista parte, no sé si no tenía esa etiqueta, pero en 1700, ¿no es cierto?, por el derecho a que las mujeres y los hombres pudieran recibir la misma educación, esto era como Mm, muy sensato, yo habría estado mm, en ese comprante probablemente, mm. luego el movimiento sufragista. En 1960 ya uno empieza a distanciarse de eso por la connotación sexual, deconstructiva que tiene. La pregunta que te hacía es si esto tiene sentido hoy, un movimiento feminista tiene sentido hoy. Bueno, a ver, esta introducción que haces es muy interesante porque el punto de quiebre está en la naturaleza del derecho que se exige. Cuando vos decís un derecho a que la mujer se pueda también educar, lo que significaba era que si la mujer tenía la voluntad de ir a una institución educativa, pues que nadie se lo pudiera impedir. Es decir, es un derecho negativo. O, por ejemplo, cuando vos decís las sufragistas, el derecho a votar, también es un derecho político que implica, bueno, la inclusión en un sistema político donde la mujer puede votar. Ahora, a partir del siglo XX, sobre todo, el feminismo se convierte en una forma de estatismo. Los derechos que le exige al Estado son derechos que implica quitarle a otras personas algo para dárselos a ellos. Cuando decimos derecho al voto, que agreguemos a las mujeres el derecho al voto, no significa que por eso se lo saquemos a los hombres. Por ejemplo, cuando decimos el derecho a educarse, no significa que por incluirlas en la educación le estemos quitando a los hombres la educación. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, que hay que poner cuotas de género en las empresas, ahí sí estás obligando a una empresa a redefinir todos sus recursos humanos en base a los genitales de sus empleados, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando vos decís el derecho al aborto, bueno, el derecho al aborto sí que le quita el derecho a otra parte, en este caso al ser humano en estado de ser gestado, en estado de gestación. ¿Y qué derecho le quita? El derecho a vivir. O, por ejemplo, un poco más allá incluso en el tiempo, vamos hacia el feminismo queer. Cuando se nos dice que existe algo llamado la identidad de género y que eso es un derecho, significa que el Estado le tiene que quitar a unos algo para darles a ellos otra cosa. Por ejemplo, tenemos que quitar parte de los impuestos de la gente para financiar las identidades de género autopercibidas de ciertas minorías sexuales, como le llaman. O, por ejemplo, implica que se me tenga que quitar a mí la libertad de expresión de decir de que no creo en absoluto que la autopercepción genere identidad, no creo en absoluto que la identidad sea algo meramente autopercibido y evidentemente estas leyes coartan las libertades de expresiones en ese sentido. Entonces hay una diferencia que es sustancial, que es cómo concebimos el derecho. El derecho como un ámbito de libertad individual que no le quita algo a nadie, eso era un tipo de feminismo liberal que ya no existe más. Porque acá esto también hay que decirlo, hay muchos liberales que todavía quieren jugar a ser feministas, pero eso es un anacronismo total porque el feminismo ya no es liberal. Es como que Ahora, yo tú, diga, miren, yo estoy a favor de la causa de Black Lives Matter, solo que en verdad yo solamente estoy a favor de abolir la esclavitud. Y vos me decís, bueno, es que ya se abolió la esclavitud. No, bueno, pero yo apoyo los derechos de abolir la esclavitud, apoyo la abolición de la esclavitud. Bueno, te quedaste un poco en el tiempo porque hoy Black Lives Matter significa otra cosa, no significa aquella cosa. oye, Agustín, pero bueno, de eso, de tu respuesta, deduzco en el fondo que no puede, que no tiene sentido entonces un discurso o una política, políticas públicas, o al menos un discurso político en relación al feminismo o a temas propios de la mujer, en definitiva. A ver, hay que definir cuáles son los temas propios de la mujer y qué es una mujer, porque son dos términos que están obviamente entrelazados, pero que no admiten hoy una definición que no te lleve a violentar la misma ideología de género que ha traído consigo el feminismo. Y esto es muy interesante. A ver, vos hablas de los temas propios de la mujer. Bueno, vamos a suponer, un tema propio de la mujer, podríamos decir, es el cáncer de mama. Por Decimos, bueno, ejemplo.
por ejemplo, el cáncer de mama. Yo estoy totalmente a favor de que hayan políticas públicas activas para reducir la incidencia nefasta del cáncer de mama, por supuesto. ¿Qué tipo de políticas? Bueno, por ejemplo, estimular a que las mujeres se hagan chequeos, concientizar, poner postas sanitarias, hablar sobre la cuestión en los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Ahora, esto implica una definición biológica de lo que es una mujer, que es algo de lo que el feminismo se ha olvidado a partir más o menos de la segunda mitad del siglo XX. Sí, pero esa política pública que tú mencionas, que obviamente es femenina por una razón evidente, ¿no? Porque son las mujeres las que tienen mama, no los hombres. Eso es más bien una política pública de salud, una cosa muy puntual, como también podría haberla en relación a los hombres, referida a la próstata. Yo te estoy preguntando por un discurso político un poco más filosófico. Creo que sigue habiendo problemas o temas que son de mayor interés de las mujeres o que las tocan de manera más en su esencia, y por lo tanto podría haber un discurso político orientado a la mujer más, en términos más generales, o sea, asumiendo que estamos entendiendo lo mismo tú y yo que mujer, por de pronto mujer biológica, para empezar, digo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el caso de las violaciones. Vamos a suponer, bueno, la mujer por la noche tiene, por la noche y tampoco no por la noche, tiene más posibilidades de ser agredida sexualmente que un hombre. Allí habría una diferencia en cuanto al riesgo que supone un tipo de crimen tan nefasto como la violación, según el sexo que se tenga. Si sos mujer, estarás más expuesta, lamentablemente, a que esto te, digamos, que un violador se cruce en tu camino, a que si sos un hombre. Los hombres generalmente tienen mucha incidencia de violación, pero dentro de las cárceles, no en la vía pública, en las cárceles. Bien. Entonces, uno frente a esto tiene dos opciones. Número uno, tomar medidas concretas contra los violadores o los potenciales violadores. Uno tiene medidas muy concretas como, por ejemplo, generar un registro público donde uno pueda saber en su sociedad quiénes han violado a una mujer. Porque, bueno, por ejemplo, para no contratarlo para mi empresa familiar, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque quizás es mi vecino. Y no, voy a pensar dos veces si le dejo a mi hija que la cuide mientras yo voy a hacer una compra al supermercado. Bueno, ahí te pongo un ejemplo. Otro ejemplo. Podemos ampliar hasta el límite que la Constitución nos permita las penas contra los violadores. ¿Para qué? Para subirle los costos, y cuando le subís los costos, entonces la persona lo va a pensar dos veces antes de hacerlo. Bueno, son dos ejemplos que se pueden tener en cuenta. Ahora, esa es una forma de encarar la cuestión. La otra forma es la que hace el feminismo. El feminismo dice, dado que ciertos hombres han violado a ciertas mujeres, de esto hay que concluir que todos los hombres son potencialmente violadores de todas las mujeres. Y esto te lleva a perder de vista un montón de otros factores muy interesantes. Por ejemplo, si estuviésemos en España, veríamos con toda claridad que las violaciones provienen habitualmente de inmigrantes de origen africano. Algo que no se puede decir. ¿Por qué? Porque es contrario a las ideologías políticas de las mismas feministas que dicen querer resolver este tipo de dilemas. Entonces, no es cierto que todos los hombres sean potencialmente violadores, todo lo contrario. El 0,0001% de los hombres de nuestras sociedades son violadores o habrán de violar a alguna mujer a lo largo de su vida. El 99,99% nunca ha violado ni violará a ninguna mujer en su vida. Es una completa mentira que todos los hombres, por lo que han hecho una minoría minúscula, tengamos una cuota de participación o de responsabilidad en ello. Pero esa es la ideología que te quieren imponer. Y de esa ideología no puede surgir ninguna política pública que realmente resuelva la cuestión. Te pongo algún ejemplo de alguna de las políticas públicas que han derivado de este tipo de filosofía colectivista. Por ejemplo, los talleres de la deconstrucción de la masculinidad. Se han impulsado por todas partes
con gran asiento en las universidades y en los colegios, los talleres para deconstruir la masculinidad tóxica, un término fantasma que no significa nada más allá del conjunto de características usualmente consideradas propias de los hombres. ¿Estos talleres de deconstrucción de la masculinidad han servido para reducir en algo las violaciones? Bueno, no, de ninguna manera, al punto que en Argentina, una de las últimas violaciones, creo que la última violación, de hecho, en manada que hubo, o sea, entre varios hombres contra una mujer, la cometieron hombres que eran parte del colectivo feminista, que hacían gala de sus cursos de deconstrucción de la masculinidad e incluso usaban pañuelitos verdes y alguno de ellos se autopercibía miembro de la comunidad LGBT. Y sin embargo, estos 5 sujetos violaron a una chica a pesar de todos sus cursitos de, insisto, deconstrucción de la masculinidad. Eso es puro humo, son políticas que dependen de una ideología que está errada en su núcleo. Y otra vez, a los datos me remito. Vamos a suponer otro ejemplo. Lo que llaman habitualmente femicidio o feminicidio, de acuerdo en donde nos ubiquemos geográficamente en el mapa. ¿Qué sería el femicidio? Bueno, nos dijeron que era el hecho de matar a una mujer por ser una mujer. O sea, habría una agresión contra esa mujer aprovechándose de la asimetría que por naturaleza tendríamos entre hombres y mujeres según esta ideología. ¿Bien? Entonces, bajo ese concepto se han llevado adelante políticas donde supuestamente iban a ayudar a reducir la cantidad de femicidios en nuestros países. Bueno, el caso más emblemático es el de Argentina, porque tuvimos un gobierno feminista, el de Alberto Fernández, que creó un ministerio de la mujer, los géneros y las diversidades. Las políticas en género se llevaron del PBI más de lo que se llevó, atención a esto, pues es impactante, se llevó más de lo que se llevó salud, más de lo que se llevó educación, más de lo que se llevó justicia, más de lo que se llevó seguridad y más de lo que se llevó defensa. O sea, las políticas de género se llevaron la mayor parte de la torta. Y cuando uno va a revisar los números de mujeres asesinadas por hombres, vas a encontrar que en el año 2014, por ejemplo, y en el año 2015, aproximadamente el número te daba 250. Y vas a encontrar que en el último año de Alberto Fernández, ese número superó los 300. O sea, ¿sirvió de algo esto? No sirvió de nada. De nada. Exacto. Nosotros tenemos, de hecho, casualmente tengo las cifras acá también, violencia intrafamiliar, por ejemplo, en Chile, el año 2016, que todavía no se había creado el Ministerio de la Mujer, entre el año 2016 y el 2023 pasamos de 91.000 casos a 104.000 casos, o sea, un aumento de 10.000 casos entre que se creó y desde que no existía hasta que se creó, y ha ido con un aumento progresivo, además de violaciones, pasó un poco lo mismo. Pasamos de 1.700, cuando no existía este ministerio, a 2.700, o sea, más de 1.000 en ese trayecto. Ahora yo quiero volver, Agustín, al tema del discurso político, porque claro, tú me dices políticas públicas orientadas a la mujer por razones obvias, por las características propias de la mujer, como podríamos hacer para los niños, para los estudiantes, pero no es esa en realidad mi pregunta. Estoy apuntando a un discurso político moral específico. ¿Por qué? Que va más allá de las políticas públicas. Pienso, por ejemplo, en el caso de la economía, tú distinguías a Javier Milei de la derecha tradicional, primero porque es políticamente incorrecto, no es institucionalista, por una parte, pero también tiene un componente moral su discurso, ¿no es cierto? El otro día llamaba héroes a los empresarios de un determinado rubro, tiene todo un discurso. Yo mi pregunta es si no crees que la derecha debería recoger esto, porque para las personas hoy día el feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, digo, dado que ya ese es el terreno en el que tenemos que trabajar, yo soy de la idea de que la derecha debiera tener un discurso propio, o un discurso, si tú quieres, orientado a las mujeres en este sentido, un discurso moral, un discurso de identidad, que contrarreste esto, porque estar como que no establezcamos penas para la violación como respuesta a todo un relato en el cual que
supuestamente inspirador, o que al menos a algunos inspira, parece ser que no es capaz de hacerle frente al fenómeno, y es muy fuerte. Sí, vamos a ver, vamos por partes. Yo lo primero que diría es que el feminismo no es un discurso de igualdad entre hombres y mujeres. No lo es. Eso no lo es, ya no lo No. es más, no lo es. Es un discurso que busca exclusivamente aquellos ámbitos de la vida social e individual donde se podrían encontrar desventajas relativas para el sexo femenino y postularlas como si fuese la generalidad de todos los casos. Eso es el feminismo. Yo nunca he visto, por ejemplo, vamos a poner un caso, y ya voy al punto porque sé que es otro, pero no quiero dejar el concepto sin deconstruir, digamos así. Vamos a poner el caso económico. Las mujeres habitualmente feministas dicen que el patriarcado opera a nivel de la empresa porque la cantidad de puestos directivos de la mujer son significativamente menos que los puestos directivos de los hombres. Y por lo tanto, la lucha por la igualdad estribaría en demandar y conseguir puestos directivos a una misma línea, a una misma proporción de los que tienen los hombres. Bien, de acuerdo. Ahora bien, yo nunca he visto a ningún grupo feminista percibir, por ejemplo, la enorme desigualdad que hay, no en la cúspide de la pirámide, sino en la base de la pirámide, o sea, en el infierno. Bien. Todos los trabajos más insalubres, más peligrosos y con mayor propensión a morirse trabajando han sido tomados históricamente por los hombres. Por eso, cuando uno va a revisar los datos estadísticos de accidentes laborales, enfermedades laborales y muertes laborales, la desproporción es mayúscula. Los hombres tienen mucha más probabilidad de morirse en un trabajo, por ejemplo, en calidad de camionero. O, por ejemplo, enfermedades laborales, estos muchachos que se suben a los camiones de basura y durante toda la madrugada van recogiendo las bolsas de basura, un trabajo muy antihigiénico, peligroso para la salud y muy desgastante físicamente porque tenés que tirarte del camión, correr, meter la bolsa, subirte al camión y repetir este proceso durante muchas horas por la madrugada. Bien. Yo nunca he visto ningún movimiento feminista decir, oigan, ahí hay una desigualdad de género. ¿Por qué todos son hombres los que están colgados a ese apestoso camión? Entonces, no se trata el feminismo de igualdad entre el hombre y la mujer, se trata de recortar la realidad social para extraer de ella únicamente aquellos sectores, a esos casos de la vida donde la mujer parecería estar en desventaja y postularlo esto como la realidad social per se. No es el caso. Insisto, cuando uno va a revisar un montón de datos, como por ejemplo esperanza de vida, se va a dar con que en todos los países el hombre vive entre 8 y 5 años menos en promedio que la mujer. O cuando vas a revisar índices de suicidio, te das también que, digamos así, de cada 10 suicidios en nuestros países, entre 7 y 8 son hombres y entre 2 y 3 son mujeres. Cuando vas a ver víctimas de asesinatos, de homicidios, vas a ver que la proporción es similar. Entonces, cuando empezás a ver este tipo de cosas, te das cuenta que no es cierto que en todos los casos de la vida social y personal haya una desventaja necesaria por el hecho de ser mujer y sin embargo la ideología feminista consiste en eso. ¿Por qué? Porque es una transpolación de la ideología clasista al terreno del género. Allí donde el obrero está siempre y necesariamente peor que su patrón, se nos ha querido hacer creer que la mujer está necesariamente peor en todos los casos que el hombre, y eso no es cierto. Y toda vez que se ha dicho hay una injusticia estructural porque la mujer históricamente se ha quedado en la casa y el hombre ha salido a trabajar, ¿quién te dijo que salir a trabajar era algo gratificante? Es que hoy pensamos que salir a trabajar es ir a tu oficina con tu cafecito de Starbucks, a abrir tu MacBook y tener tu meeting, ¿no? No, eso no era salir a trabajar. Eso no era. Si la mujer se quedaba en la casa y no salía a trabajar, era sobre todas las cosas porque heredamos evolutivamente una convicción y es que la mujer es más importante reproductivamente que el hombre. Mucho más importante por razones biológicas. Pero bueno, no me quiero ir de mambo. Vamos al punto de la pregunta. Yo te diría, sí, es necesario
que la derecha tenga un discurso político claro sobre la mujer. Ahora, yo ese discurso no me sentiría en este momento muy cómodo de llamarlo feminismo, porque creo que el No, no, feminismo no. hoy es algo tan unívoco, tan cerrado, tan hegemónico, que tratar de disputarles esa terminología solamente nos haría funcional a ella, Sí, creo yo. Ahora, totalmente. acá hay unos pasos que yo no puedo dar y hay algunos pasos que sí puedo dar. Yo solo acá puedo dar un paso y es el siguiente. Creo que la mujer de derecha, en primer lugar, tiene que construir su discurso político como una reivindicación de su naturaleza biológica. Eso ya sería demasiado, eso ya sería mucho. Que la mujer diga, oiga, me está metiendo un hombre en mi baño solo porque se autopercibe mujer. Oiga, me está haciendo competir con hombres porque se autoperciben mujeres. Ustedes son los misóginos que se creen que ser mujer es una mera fantasía. Ustedes son los misóginos que han aniquilado el significado concreto de la feminidad. Ustedes son unos misóginos que han empujado a mujeres, además, y acá podés pasar a un plano estético, a considerarse liberadas cuanto más feas se ven. Ustedes son los misóginos que le han hecho creer a la mujer que su empoderamiento consistía en hacer de su vientre una tumba. Bueno, de hecho el discurso feminista, el discurso feminista más radical, pero en general el discurso feminista lo que hace es interpretar el empoderamiento femenino, convirtiendo o exacerbando en la mujer las peores costumbres de los hombres. ¿Ah? Ni siquiera es de los hombres nomás, sino que las peores costumbres de los hombres, ¿no? O sea, sexo casual, sin compromiso, en fin, aborto, no hacerse responsable de los hijos. Acá hay la Pilar Elgueta, muchas gracias Pilar por ese superchat, te hace una intervención a propósito de algo que dijiste tú. Dice, gran desventaja de ser mujer es cuando los niños son pequeños, ya que los niños nos necesitan muchísimo en los primeros años de vida y la sala cuna se ha sobrevalorado, se necesitan otras cosas. Bueno, ese es un muy buen tema, por ejemplo, o sea, reivindicar el valor de la maternidad en lugar de postular la maternidad como un infierno. Sería un gran paso para dar. Claro. Así, a ver, y acá hay otro punto y es muy importante lo que vos dijiste. El feminismo no ha sido otra cosa que la transferencia de los peores defectos del hombre hacia la mujer y la transferencia a su vez de las características femeninas que eran propias de la mujer hacia los hombres. Acá no hay solamente un proceso de masculinización de la mujer, es que su contrapartida ya existe y es la emasculación del hombre. El hombre ha adoptado formas de ser femeninas porque eso es lo que se le ha vendido como deconstrucción de la masculinidad tóxica. Y al contrario, toda esa deconstrucción de la masculinidad tóxica y ese destilado que se logró, se lo dieron de beber a la mujer y le dijeron que eso era empoderamiento. Aquí no hay absolutamente nada nuevo. Son los mismos vicios y las mismas virtudes de siempre, solo que al sexo femenino se le ha presentado como empoderamiento aquello que al sexo masculino se le decía que era un vicio, y al sexo masculino se le ha presentado como una virtud aquello que al sexo femenino se le decía que era un vicio. Es un intercambio entonces de vicios, no de virtudes, de vicios. Así es. No lo había pensado así. El caso Noruega, Noruega figuraba hasta hace poco entre los países más, insisto, igualitarios, todo este uso de los semánticos de la izquierda. Sin embargo, se hicieron estudios para ver los resultados de todas estas políticas de género, políticas para idiotas en realidad, y se vio que los resultados seguían siendo los mismos, o sea que en definitiva las preferencias de las mujeres no cambiaban. ¿Cuánto influyen las preferencias de las mujeres en su eventual ausencia en distintos espacios de poder? Vamos a ver, el caso noruego es característico de lo que hablábamos al principio, y es que una cosa es la igualdad entendida como igualdad ante la ley y otra cosa muy distinta es la igualdad entendida como igualdad a través de la ley. Porque la igualdad a través de la ley necesita de ingenieros sociales. La libertad ante la ley es simplemente dejar a los individuos que autodeterminen su vida en un contexto normativo, claro, el contexto del Estado-Nación. Noruega es el caso
de un feminismo que solicita ingeniería social porque no le gustan los resultados que espontáneamente se dan en la sociedad cuando dejas a las personas libres. No le gusta en concreto lo que está eligiendo la mujer libre. El gran problema que ellos tenían, por ejemplo, en el ámbito de la academia, era que las mujeres no estaban eligiendo tantas carreras de ingenierías como a ellos les hubiese gustado, y esto después tenía consecuencias en otros terrenos, como por ejemplo en el terreno del ingreso económico. Claro, las mujeres escogían, por ejemplo, magisterio para dar clases, allí donde los hombres elegían ingeniería aeronáutica, por ejemplo, o ingeniería civil, y de a la postre no paga lo mismo, no se le paga lo mismo a una maestra en el colegio que a un ingeniero civil. Esto es una cuestión de mercado simplemente. Bien. Entonces, ¿qué dijeron los ingenieros sociales feministas de Noruega? Bueno, esto es inaceptable. Nuestra ideología nos marca que tendríamos que tener igual cantidad de mujeres, igual cantidad de hombres, siguiendo estas carreras que son tan potentes económicamente. Bien, entonces le dieron un incentivo económico a esas mujeres. ¿Para qué? Para torcer sus incentivos. Torcieron sus incentivos hacia la meta final, que no era de las mujeres, sino que era de los ingenieros sociales, con plata. Dijeron, si usted viene a esta carrera universitaria llamada ingeniería, usted recibirá en su cuenta bancaria todos los meses X. Y muchas mujeres dijeron, necesito X. No me gusta la ingeniería, mi proyecto de vida era ser maestra, por decir algo, pero necesito ese dinero. Muy bien, entonces me meto en ingeniería. Ahora, yo me pregunto, y en función de las preferencias que vos mencionabas, ¿qué calidad de vida tendrán esas mujeres que han elegido ingeniería solo porque el Estado les ponía en la cuenta bancaria X? ¿Serán felices? ¿Serán buenas ingenieras? ¿Estarán ejerciendo? ¿Qué harán hoy? ¿Es justo esto? No, lo justo era dejarles elegir libremente su propio proyecto de vida. Entonces, cuando quitaron el subsidio, pensando que la cosa ya se había equiparado, se dieron cuenta que no, que era solo el subsidio lo que sostenía artificialmente el incremento de las matrículas. Este es un ejemplo concreto de las dos vertientes que el tema puede tener. Número uno, igualdad ante la ley. Dejemos que las personas autodeterminen su vida sin estar mirándole los genitales. Y por otro lado, la igualdad a través de la ley, que es que nos obsesionamos con los genitales de las personas y en función de lo que tienen entre las piernas, les damos o no les damos, los colocamos o no los colocamos, les abrimos cupos o no les abrimos cupos.